Bien, comenzaremos también ahora a hablar de lo que es la tasa de interés, que como mencioné primeramente, vamos a ver que la tasa de interés va a tomar una mayor importancia ahora cuando veamos los conceptos del valor actual neto, del índice de rentabilidad, de la tasa interna de retorno. eh, Básicamente porque nosotros a nuestros emprendimientos le vamos a requerir un rendimiento y para ello tenemos que recordar algunos aspectos muy importantes en cuanto a esa tasa de interés que representa eso, el rendimiento que yo voy a- a pretender por una inversión o por un ahorro que pueda llegar a ser. Son muchos los factores que influyen en tasa de interés. Un factor muy conocido es la inflación, la tendencia al alza en los precios. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes o servicios. Sabemos que la principal consecuencia de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, lo que quiere decir que con una suma de dinero vamos a poder ir comprando menos bienes o comprando menos servicios porque el precio de estos va a ir subiendo en función a el tiempo que vaya transcurriendo. Eh, Esto implica básicamente que se van a demandar rendimientos más altos, tasas de interés más atractivas, ¿sí? Cuando la inflación es alta, porque vamos a desear inversiones que superen eh, el aumento de los precios. Un segundo factor que influye en la tasa de interés va a ser el riesgo. Cuando observemos que una inversión es riesgosa, vamos a esperar un mayor rendimiento sobre la inversión, como compensación obviamente por aceptar este riesgo mayor. ¿Está? Ahora vamos a profundizar un poquito más acerca de lo que es la inflación y de lo que es el riesgo, pero otro tema también importante es la preferencia por la liquidez, que también es un factor que afecta directamente a la tasa de interés. eh, Preferencia por la liquidez básicamente se refiere a aquella tendencia que tienen los inversionistas o que tienen los ahorradores al preferir valores al corto plazo, valores que presenten una cualidad, que es la de ser convertidos en dinero en efectivo de forma mucho más inmediata. Obviamente este punto depende de aspectos subjetivos en cuanto a la conducta de cada inversor. Hay inversores que prefieren herramientas de corto plazo en lugar de largo plazo y obviamente entonces prefieren tasas de interés de corto plazo, aunque sean relativamente más bajas en cuanto al rendimiento que pueda plantear una tasa de interés de largo plazo. Simplemente porque satisface su preferencia por la liquidez, ¿sí? Satisface la preferencia por convertir un activo en dinero mucho más rápido. Pero como les decía, esto va a depender de aspectos subjetivos de la conducta ya de cada inversor. Una distinción que tenemos que hacer es entre la tasa de interés real y la tasa de interés nominal también. Bien. Eh, el interés real sabemos que es la diferencia entre el interés nominal y la inflación. ¿Sí? Supongamos esto. Supongamos una situación económica perfecta, donde no existe inflación, ¿está? Donde el dinero no pierda el poder adquisitivo. Supongamos que tampoco existe el riesgo. Supongamos que no hay valoraciones subjetivas en cuanto a la liquidez de las herramientas. En este caso, habría un solo costo de dinero, que es esa tasa de interés real que nosotros observamos ahí como equilibrio, en donde se encuentran la oferta monetaria y la demanda monetaria. En este caso, va a representar ese interés de equilibrio el costo del dinero. A ver, la tasa de interés real
también cambia con modificaciones que se puedan plantear en condiciones económicas. Supongamos que para combatir una recesión económica, como por ejemplo una situación especial como la generada por el coronavirus, por el COVID-19, la crisis del 2001, ¿sí? En donde se apliquen políticas monetarias expansivas para paliar esta situación. En este caso, lo que va a pasar con esta política monetaria expansiva es que se va a reducir la tasa de interés de equilibrio. ¿Está? Los posibles efectos serían, por un lado, en las organizaciones y por otro lado, en las personas. Las organizaciones podrían tomar créditos para reinvertir en capital, para poder contratar a un mayor número de trabajadores, debido a que obviamente estos créditos son más baratos que los que se daban en la situación anterior, porque la tasa de interés es más baja. Por otro lado, las personas también tienen más dinero en mano, esto les va a permitir aumentar el nivel de consumo y esto va a tener sus efectos multiplicadores en la economía de ese país. Esto también podría darse visto desde el otro lado, ¿sí? Desde una política monetaria restrictiva que busque reducir la oferta monetaria, que busque reducir la cantidad de dinero en circulación, que busque aumentar el costo de los créditos, que busque disminuir el nivel de empleo, ¿sí? Obviamente esto sin mencionar los efectos que se pueda llegar a estar buscando en cuanto a inflación, porque habíamos dicho que estamos tratando una situación económica que no tiene el fenómeno de inflación, ¿sí? Ahora, la tasa de interés nominal también es otro tema a tener en cuenta y esta ya va a ser distinta a la tasa de interés real, básicamente en dos aspectos, en la inflación y en el riesgo, ¿sí? Cuando las personas que ahorran, dinero o que lo invierten, lo que están haciendo es sacrificar consumo, ¿sí? Van a gastar menos de lo que podrían, solamente para estar en una condición de poder consumir más en el futuro. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Cuando los inversionistas esperan que haya inflación o cuando un ahorrador espera que haya inflación, van a pensar que los precios en el futuro van a ser más altos. Por este motivo, no van a ser propensos a sacrificar el consumo en el presente, a no ser que el rendimiento que puedan llegar a obtener sobre los fondos que invierten o sobre esos fondos que ahorran sea lo suficientemente alto para poder permitirles a estas personas comprar esos bienes o esos servicios que necesitan a precios más altos. ¿Sí? Básicamente lo que les estoy diciendo es que los inversionistas o los ahorradores van a demandar tasas de interés nominal más altas cuando esperen que haya periodos de inflación. A ver, de la misma forma también deberíamos hablar del riesgo. Los inversionistas o los ahorradores van a demandar tasas de rendimiento más altas cuando analicen inversiones o ahorros más riesgosos comparados con otros más seguros, ¿sí? Simplemente porque no es lo mismo invertir en instrumentos seguros, como por ejemplo podría llegar a ser un plazo fijo, ¿tá? Que en bonos, cualquier inversión, letras, ¿sí? Que por ahí fuesen emitidos, por ejemplo, por economías emergentes. Simplemente porque estas economías están muy sujetas a modificaciones constantes en cuanto a la estabilidad política, a la estabilidad económica, ¿está? Esto significa que en estas economías emergentes, en estos países en desarrollo, las condiciones pueden llegar a cambiar a las condiciones que fueron pactadas. Los grupos sociales en este caso también generan influencias, ¿sí? Sin ir más lejos, pensemos lo que sucede en nuestro país. La presión social, la economía que se debilita,
y la renegociación permanente que estamos haciendo con nuestros acreedores. ¿A qué voy con esto? Que en resumen lo que les quiero mencionar es que cuando nosotros veamos que hay inversiones que presentan un mayor riesgo, la tasa de rendimiento que le vamos a estar exigiendo a estas inversiones riesgosas es mucho más alta que la que se podría llegar a esperar de una inversión más segura. Bien, por esto yo planteo un ejemplo muy sencillito de una persona para hacer un caso práctico para poder distinguir entre el interés real y el interés nominal. Esta persona tiene 1.000 pesos en su poder y presenta preferencia por el consumo de un artículo que le cuesta 50. El análisis sencillo es que esta persona va a poder comprar 20 unidades. ¿Sí? Ahora, también imaginemos que esta persona podría llegar a tener la posibilidad de inmovilizar el capital en un ahorro o en una inversión a una tasa nominal del 25%, a un término, pongámosle, de un año. Esto significa que al cabo de un año, esa inmovilización le va a generar un 25% de rendimiento y va a tener ahora 1.250 pesos. Supongamos también que en este periodo, ya estamos, recuerden, hablando de tasa de interés nominal, ya estamos hablando de que tiene en cuenta la inflación, que tiene en cuenta el riesgo. Supongamos que hay inflación entonces, ¿sí? Y que la inflación puede ser del 10%, por lo tanto los productos ahora cuestan el 10% adicional, ahora cuestan 55 pesos. La relación otra vez sería que ahora va a poder comprar 23 unidades. La diferencia entre la situación anterior y la situación nueva va a ser de un aumento en el poder de compra de un 15%. Acá lo que quiero que hagamos es la relación, ¿sí? Porque tenemos en cuenta que el tipo de interés nominal que ofrecía la inversión era el 25%, que la inflación fue del 10%, y si nosotros hacemos la diferencia, ¿sí? Recuerden que establecimos que el interés real se diferencia del interés nominal por la inflación, digamos. ¿Está? Entonces, acá lo que nosotros vamos a ver es que el rendimiento real es la diferencia entre la tasa de interés nominal y el porcentaje de inflación que se da en el periodo. ¿Por qué analizamos esto? ¿Por qué hago hincapié en esto? Simplemente porque nosotros en nuestro proyecto de inversión, recuerden, vamos a requerir un rendimiento y ahí tenemos que tener presente estos temas. El costo del capital, por ejemplo, ¿sí? Que va a ser el rendimiento mínimo que yo le voy a poder exigir a mi negocio, el riesgo, ¿está? Tengamos presente la estructura del mercado, en función a la estructura, el rendimiento que vamos a poder exigir. Por eso yo al principio hacía mucho hincapié en que podamos hacer una correcta identificación de nuestra estructura de mercado, ¿está? Desde un punto de vista comercial, tengamos en cuenta que no es el mismo rendimiento que se le puede exigir a un mercado competitivo que a uno en donde haya un poco de poder de mercado. ¿Está? El entorno general también tenemos que tener en cuenta las condiciones políticas, las condiciones económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales que generan influencias sobre nuestra organización, sobre nuestro emprendimiento, sobre nuestra empresa, cómo este entorno general genera modificaciones que yo tengo que saber manejar desde mi organización, desde mi proyecto. Tengo que saber manejar en cuanto a la estructura, en cuanto a las relaciones que ofrezco en las personas que trabajan en la organización, en cuanto a la delegación de autoridad. El entorno específico también es muy importante, la relación que yo tenga con mis consumidores, con los proveedores, con los grupos reguladores, con la competencia, que son aquellos con los que yo puedo llegar a tener una interacción, a diferencia de lo que pasa con el entorno general.
Repito, por esto es muy importante que nosotros podamos analizar el nivel de competitividad que pueda presentar una industria, la relación que yo pueda llegar a tener con los consumidores, los productos sustitutos que se puedan llegar a encontrar, porque todo esto va a generar eh, condiciones en cuanto al riesgo o no de nuestra inversión. Otro aspecto importante es el de la inflación. Por esto yo les pedía que consideremos la inflación de los últimos periodos, 5 años aproximadamente hacia atrás, para que podamos proyectar al futuro y entonces tengamos presente cuál podría llegar a ser la inflación y en función a esta inflación, ¿sí? En función a este incremento en el nivel general de precios, tener presente qué es lo que le voy a exigir a mi inversión para que podamos llegar a tener un rendimiento real positivo como lo que le está sucediendo a esta persona en el ejemplo.